Bienvenidos a un nuevo devocional con el pastor José Mellado. Buenos días, que Dios te bendiga, que tengas un hermoso día. Hoy ya miércoles, espero que este día sea un magnífico día y que Dios pues os ayude en cada momento, ¿no? Hoy en el devocional pues quiero hablarte del poder de la fe, del poder de la convicción, del poder de la valentía, el poder de saber que voy a ir en busca de mi Dios y Él me va a ayudar y me va a sanar. Qué bueno. Y hay una historia muy conocida, quizás para unos no mucho, pero para otros es muy conocida, que te la voy a leer y vamos a ver cómo la fe actuó en este personaje de la palabra de Dios. Dice así la palabra del Señor en Lucas 8, del 40 en adelante. Del otro lado del lago, las multitudes recibieron a Jesús porque lo estaban esperando. Cada vez que te hablo de un pasaje de la Biblia, de la palabra de Dios, quiero que te metas dentro del contexto, que te metas dentro de la palabra, como si lo estuvieras viendo, como si tú estuvieras allí en medio, viendo lo que está ocurriendo. Hazlo. Y un hombre llamado Jairo, líder de la sinagoga local, se acercó y cayó a los pies de Jesús mientras rogaba que lo acompañara a su casa. Su única hija, que tenía unos 12 años, estaba muriendo. Mientras Jesús iba con Jairo, las multitudes lo rodeaban. Un hombre, Jairo, líder de la sinagoga, un líder, le ruega a Jesús que le acompañara a su casa porque su única hija estaba muriéndose. Y Jesús fue y siguió a Jairo. Mientras Jesús iba con Jairo, las multitudes lo rodeaban. Una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua. Te explico rápidamente. Las mujeres que tenían hemorragias, las mujeres que tenían flujo de sangre, eran inmundas y no podían ir al templo. Y aquel que tocara a esa mujer era inmundo y tampoco podía ir al templo por unos días. Y fíjate, ella se atrevió, fue valiente, porque allí en medio de la multitud mucha gente la conocerían. Mucha gente la conocerían y verían y se apartarían de ella. Imagínate, 12 años sufriendo de hemorragia, su debilidad, lo mal que se encontraría. Pero ella estaba allí en medio de la multitud porque sabía
que Jesús, porque sabía que su cura, porque sabía que su sanación estaba allí, sabía que el que tenía el poder para poder sanarla iba a pasar por allí. Y fíjate, y no encontraba ninguna cura. Acercándose a Jesús, por detrás, le tocó el fleco de la túnica. Le tocó el fleco de la túnica. Al instante, la hemorragia se detuvo. Impresionante, hermanos. Qué historia tan profunda, hermanos. Una multitud entera. Y resulta que una mujer con flujo de sangre, una mujer debilitada, una mujer inmunda para los judíos, toca a Jesús. Toca a Jesús, fíjate. Que ella no podía tocar a nadie porque lo hacía inmundo. Toca a Jesús. Toca algo santo, puro, lleno de poder, que es nuestro Dios. ¿Y qué pasa? Que al instante la hemorragia se detuvo. Un simple toque de Dios, un simple toque de Jesús, puede hacer que cambie tu vida. La vida de esta mujer cambió por un simple toque de Jesús. Pero ella tuvo que tomar una decisión. Ella tuvo que esforzarse. Tuvo que ver cómo la gente no querían que se acercaran a ella. Y tuvo que coger fuerza para estar allí en medio de la multitud. Y una cosa más. Tuvo la valentía de acercarse y tocar el fleco del manto de Jesús. Se acercó tanto a Jesús que tocó el fleco de Jesús y al mismo instante fue sanada. Y dice Jesús, fíjate, en medio de la multitud con tanta gente que le estarían tocando, ponte en la situación, dice Jesús, ¿quién me tocó? Preguntó Jesús. Todos negaron y Pedro dijo, Maestro, la multitud entera se apretuja contra ti. Pero Jesús dijo, alguien me tocó a propósito porque yo sentí que salió poder sanador de mí. ¡Qué precioso! Alguien me tocó a propósito. Toca a Jesús a propósito para que salga de él ese poder sanador sobre ti, sobre cualquier cosa que haya en tu vida. Me encanta esta historia porque es preciosa, porque simplemente con un toque de Jesús puedes ser sanado, puedes ser sanada, puedes ser liberado, puedes ser liberada. Pero tienes que tocarla a propósito. ¿Tocarla a propósito qué es? Tocarla con fe, sabiendo que Él va a sanarte, a curarte, a liberarte. Me encanta. Cuando la mujer se dio cuenta de que no podía permanecer oculta, comenzó a temblar y cayó de rodillas frente a Jesús. A oídos de toda la multitud, ella le explicó por qué lo había tocado y no había sido sanada, y cómo había sido sanada al instante. Y fíjate lo que le dijo Jesús. Hija, tu fe te ha sanado, ve en paz. Tu fe te ha sanado, ve en paz. Allí en medio de la multitud, todo el mundo apretándole. Esa mujer débil, esa mujer que lo estaba pasando mal durante 12 años, que fue a buscar solución a muchos sitios y nadie le daba la solución, fue
allí porque sabía y tenía fe de que Cristo lo iba a sanar. La fe en el Señor es la solución de todas las cosas. La fe es la que da el poder para ser sanado. Qué precioso. Y no quiero extenderme más, porque me extendería mucho más. Pero esto es un pequeño devocional. Sigue escudriñando en la palabra de Dios, leyendo su palabra, porque es maravillosa. Y la palabra de Dios es verdadera. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y la fe es la que nos da el poder para poder sanar y para poder ser sanado por Cristo. Amén. Que Dios te bendiga y que tengas un precioso día.